quería como contarles muy brevemente qué hace el COTS, invitarlos a todos los que están aquí a que establezcan y fortalezcan las redes que tienen de trabajo, porque entre otras cosas financiamos investigación y hoy estamos lanzando una convocatoria de la que les quiero hablar. El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fue lanzado hace un año en la facultad, con el apoyo de la Facultad de Administración, pero para toda la universidad, y nos concentramos principalmente en 5 objetivos. Decidimos que eran como los más importantes para la región, que tienen que ver con vida terrestre, paz, justicia, instituciones, acción climática, producción y consumo sostenibles y ciudades sostenibles. Entonces, sobre esos temas trabaja el COTS. El tema que nos convoca hoy sobre cultivos ilícitos, economías ilícitas, pues para nosotros es muy importante por los impactos que tienen estas economías tanto en el medio ambiente como en los problemas de violencia y falta de justicia e instituciones en la región. Somos el 9% de la población del planeta y ponemos el 30% de las muertes violentas. Entonces, digamos que es muy importante trabajar en este tema y todas las economías ilícitas, empezando por los cultivos, pues tienen una gran influencia en estos resultados. Entonces, creemos que pues, lo que están haciendo ustedes es fundamental. El centro busca hacer 3 cosas: apoyar la investigación y las redes entre los investigadores de la región, apoyar la docencia y, digamos, llegar masivamente a los tomadores de decisiones, personas que están en los gobiernos locales y regionales, con la conversación de esta agenda global de los objetivos de desarrollo sostenible, que son cómo priorizarlos, cómo trabajar para alcanzarlos. Y la tercera es la influencia en política pública. Sobre la primera, entonces, hemos montado un sistema de apoyo y de dinamización de estas redes de investigadores en la región, y uno de esos mecanismos son las convocatorias. Esa es nuestra tercera convocatoria que estamos lanzando hoy. Si entran a la página del COTS, que es esta que ven ahí, van a encontrar la convocatoria sobre economías ilegales y medio ambiente. La convocatoria básicamente da $18.000 a grupos de investigadores con requisitos muy básicos. Primero es que formen parte de por lo menos 2 instituciones en 2 países distintos y que una de la región, y que una de las instituciones sea uno de los socios de la alianza que conformó el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 10 universidades, entre ellas la UNAM, la Católica de Chile, la Universidad de West Indies en Jamaica, la Universidad de los Andes, la Javeriana en Colombia, la Universidad del Norte, el CIAT, el CATI en Costa Rica, la Universidad de Campinas en Brasil, y se me olvida una. Bueno, y el TEC de Monterrey. Somos 10. Entonces, una de ellas tiene que ser una de esas universidades, la otra puede ser cualquiera de las universidades en las que ustedes trabajan. Y pues sí quiero invitarlos muy especialmente a que se postulen. La convocatoria es una financiación pequeña, pero creemos que es importante porque dinamiza estos vínculos entre los países y puede hacer estudios comparativos, sacar conclusiones que sean, digamos, aporten sobre la particularidad de cada uno de los casos, pero que también nos permita construir sobre los elementos que son comunes. Entonces está abierta a partir de hoy hasta el 15 de enero y pues muy bienvenidos a participar. Muy bien, ese era mi discurso. Aquí está la descripción, sí. Si entran a la página, ahí ven la descripción de la convocatoria, los requisitos, qué financiamos, qué no, el formato, etcétera. Bueno, entonces ahora sí ya pasemos a nuestro panel. El panel número 5 es sobre… Sí, claro. ¿Se considera la participación en la convocatoria junto con las universidades de grupos de la sociedad civil? Puede ser. El único requisito es que sean 2 instituciones, 2 universidades, una… O pueden ser 3 o 4, sí. No hay ningún problema. Muy bien. ¿Otra pregunta? Súper. El panel de la mañana es sobre producción de cultivos ilícitos y políticas de sustitución. Tenemos 4 panelistas, vamos a correr un poquito la agenda porque algunos de ustedes tienen que salir temprano, entonces vamos a hacer el panel un poco más corto de lo que habíamos planeado originalmente, de 9:30 a 10:50, menos 5 minutos que me tomé. Y la idea entonces es empezar con Santiago Saavedra en su paper sobre Policy Announcements Errors. Bienvenido, Santiago.
vamos a contar sobre este paper que es junto con Juan Felipe Ladino y Daniel Biesner. Entonces, no sé si alguien me pueda revisar ahí. Les voy a ir contando mientras vuelven las diapositivas. Es una política que Hernando empezó a mencionar ayer. Durante el acuerdo de paz se acordó con las FARC que se iba, como parte de la solución al problema de drogas ilícitas, se iban a ofrecer unos subsidios a las personas que cultivan. 59% de las personas que cultivan coca expresan que lo hace por razones de pobreza o desempleo. ¿Listo? Entonces no queremos ir siempre con la política del garrote, no queremos siempre fumigación, siempre erradicación forzada. Lo que se quiere mirar en esta política es cómo funciona si les pagamos a los campesinos por sustituir el cultivo. ¿Listo? Las dos preguntas de investigación del paper son las siguientes. Hernando nos mencionó que hubo un efecto muy fuerte de anticipación. Lo que queremos ahora es comparar esa anticipación con el efecto del programa. ¿Listo? Vamos a tener un año en los datos que tenemos hoy de efecto del programa. Y lo siguiente es, en esta política de drogas siempre se habla del efecto globo. Entonces nuestra intuición al empezar es, les están pagando acá, pues se van a ir a cultivar en el lote de al lado. Esa era un poquito nuestra intuición. Y les voy a contar que de hecho estamos encontrando esos efectos positivos de spillovers, o sea, los vecinos también hay reducciones. Entonces, ¿qué hacemos? Para los que van a poner atención solo estos primeros 2 minutos, les voy a dar el resumido en 3 diapositivas, entonces si dejan un segundo los teléfonos y los computadores, vamos a estudiar cómo cambió el área cultivada con coca ante el anuncio de este programa que se llama PENIS, de que le iban a pagar a los campesinos, y ¿qué pasó después que se implementa el programa? Los datos que tenemos son los mismos que mencionó Hernando, son datos satelitales de medición de cultivo de coca de 2010 a 2018, que los produce CIMSI, y datos de a quién, coordenadas de dónde pagaron estos subsidios de erradicación, y tenemos 2 estrategias para mirar el efecto. La primera es un diferencias en diferencias, es comparar zonas antes y después del anuncio que tenían presencia de FARC y zonas que no tenían presencia de FARC. La intuición acá un poco es que las FARC, como estaban en la mesa de negociación, podía contarles, se vienen estos pagos a los que tengan cultivos de coca, alístense, y esto pudo haber generado un efecto de anticipación a la política. Y para mirar el efecto de la implementación, es un poco la misma estrategia de antes y después, pero acá es zonas PENIS versus zonas no PENIS. Y estos son los resultados gráficos. Entonces tenemos que antes del anuncio, que pasó en 2014, las zonas con FARC y sin FARC se movían en conjunto. Si bien hay más coca en las zonas que tenían FARC, al menos esta diferencia era constante. Y una vez se hace el anuncio, se abre esta diferencia entre las dos. Si bien aumenta en toda Colombia el cultivo, la diferencia entre zonas FARC y no FARC es lo que estamos tratando de capturar. Ese es el efecto anticipación. Y después vamos a mirar el efecto de la política, que es comparar las zonas que recibieron pagos de PENIS y las que no, y los pagos empezaron a finales de 2016, principios de 2017, entonces tenemos lo mismo. Se movían en paralelo, iban juntos, y aquí tenemos que las azules, que son las que recibieron pagos, están cayendo los cultivos de coca. Entonces es un poquito una buena noticia, que ayer terminaba un poquito, bueno, ¿y qué hacemos? Porque no funcionan. Bueno, parece que esto está funcionando. Nuevamente, llevamos un año, pero este es el resumen de resultados que tenemos hasta ahora. Y ahora sí voy a entrar en todos los detalles para los que quieran saber más. Entonces, bueno, y en resumen numérico, tenemos que aumentó en 0.5 puntos porcentuales en anticipación al PENIS, pero disminuyó en 1 punto porcentual en las zonas PENIS. ¿Listo? Además, estamos encontrando este efecto positivo que les contaba. No es que entonces me pagaron aquí, me fui a sembrar al lado, que era un poquito nuestro miedo. No, también hay reducción en las zonas cercanas. Y lo que nos va a quedar, y es lo que vamos a tratar de calcular al final, es cómo comparamos anticipación versus efecto del programa. ¿Cuál es el problema? La anticipación pasa en muchas zonas del país y la implementación del programa ha sido en poquitas zonas. Entonces, en este momento nos está dando casi que un efecto neto negativo en el sentido de que aumentó la coca porque el programa no ha llegado a todas las zonas. Entonces, listo. Eso es un poquito el resumen del paper y ahora sí les voy a contar todos los detalles de lo que hacemos. Entonces, este paper de Malanian Reef menciona que hay anticipación
cuando se tienen tres condiciones. La primera es que los individuos tienen información acerca de que en el futuro va a haber un tratamiento. En el futuro va a haber esta política, van a haber estos pagos y nosotros creemos que dado que en el 2014 se hizo ese anuncio de la política y que las FARC estaban en terreno, pues pudo transmitir la información. Segundo es que se puedan beneficiar de actuar antes de la política. Y eso fue un poquito la embarrada de la política. Hicieron un anuncio y no pusieron una línea base. Es los que tengan coca ayer. Nunca dijeron eso. Cuando lo dijeron ya muy tarde. Y la forma de verificar es un poco a ojo del verificador. Ah, si esta planta está joven o está vieja, le pago o no. Entonces no sentar una línea base. Y el último es que sean individuos que miran a futuro y pues no me va a extender mucho en eso, pero asumimos que son agentes racionales, están tomando decisiones y que había mucho la expectativa de las FARC de que se iba a firmar el acuerdo. Y pues por ende los cultivadores de coca pudieron recibir esta información. ¿Cuáles son los detalles de la política que son importantes para mirar un poquito después la costo-eficiencia? El objetivo no es solo sustituir cultivos ilícitos, sino reconocer que se quiere aliviar la pobreza. ¿Listo? Ese es uno de los objetivos, entonces no queremos llegar con garrote. Apenas ellos acceden a firmar el acuerdo de la política, reciben 2 millones en efectivo. Y si en 60 días han erradicado toda su área de coca, van a recibir transferencias mensuales de 2 millones de pesos, que para los que no son colombianos, esto es más o menos 3 o 2 veces y media del salario mínimo oficial, que en las zonas rurales pues es aún menor. Entonces es un gran pago y aparte de recibir transferencias bimensuales como para asistencia alimentaria inmediata, van a recibir ayuda en proyectos de hasta 24 millones de pesos, porque la idea es generarles proyectos productivos, otros cultivos que puedan funcionar mejor. Este es un resumen de los datos que tenemos. Nuestra observación es al nivel de grilla de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces no sé si los que están más atrás vean, pero aquí se ven cuadritos, o acá de pronto se ven un poquito mejor. Cuadrito a cuadrito tenemos el porcentaje que tiene coca dentro de cada cuadrito. Entonces podemos hacer el análisis no a nivel municipio, este es Tumaco, que ya ayer la presentación de Colombia nos había contado, abajo a la izquierda hay muchos problemas. Entonces ese es el nivel de detalle que tenemos, datos satelitales de cada grilla y los puntos verdes es a donde se han hecho los pagos. Ahí podemos ver un poquito que los pagos se están haciendo cerca de la carretera. El Estado todavía no llega ni a las zonas con más coca, que son las rojas, ni a las zonas más alejadas. Entonces ahí volvemos un poquito como cerraba ayer la discusión de construcción de Estado. Estas son las estadísticas de los datos que tenemos para que también se den cuenta cómo toca hacer de zoom dentro del país. Hay 1.120 municipios en Colombia y solo 276 alguna vez cultivan coca en estos 8 años. O sea, solo vamos a mirar el 25% de los municipios. De esos, el 33% tienen presencia de FARC. Hacemos robusteces de cómo definir FARC, en este caso es medida como asesinatos selectivos. Si las FARC en ese municipio antes del anuncio había hecho asesinatos selectivos. De las veredas de los municipios cocaleros, solo 6.000 de 33.000 cultivan coca. ¿Listo? Ya solo estamos mirando al 20% del 24%. Y que esta va a ser nuestra unidad de observación, grillas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, o sea, cuadraditos. Solo 86.000 de 500.000 cuadritos de estas veredas cocaleras alguna vez tuvieron coca. Entonces piénsenlo así, el país tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, solo en 86.000 hay alguna vez coca de estos cuadritos. Y de esos cuadritos solo es el 1% que tiene coca. O sea, estamos mirando muy fino dentro del país y de esas de esos cuadritos de coca, solo el 8% ha recibido el programa. O sea, ahí se da cuenta un poco, listo, de pronto la comparación es injusta porque el programa solo lleva 1 año implementado, pero pues también es cierto que llegó un nuevo gobierno y no le están dando tanta fuerza. Entonces es la disyuntiva que enfrentamos. Y esto es como un dato anecdótico para mostrarle otra vez los que tenemos. Tenemos los cuadritos verdes donde hay coca, cuadritos rojos donde se hicieron pagos del programa PENIS, pero veredas amarillas donde se hicieron pagos del programa, pero según los datos satelitales no hay coca. 24% de los distritos donde se hicieron pagos no tienen coca. Entonces, pues, para que se den cuenta un poquito de la dificultad de los datos, de pronto es un error del satélite, de pronto es que se hicieron pagos que no eran los ideales. Entonces, la estrategia, diferencias en diferencias, entonces vamos a mirar de cada cuadradito
y del municipio M, el porcentaje de coca de ese cuadrito después del anuncio del PENIS en los municipios que tenían presencia de las FARC. Ponemos efectos fijos de municipio, o sea, todas las cosas que son constantes, de cuadrito, todas las cosas que son constantes como acceso a carreteras, el clima o la calidad del terreno, se absorben al quitar todo lo que sea constante en el municipio, y efectos fijos de departamento-tiempo. Y esto, todo lo que haya cambiado en el departamento, que hay un nuevo gobernador o algo así, se está absorbiendo, y lo que queremos mirar es ese efecto diferencial. Y este es el resumen gráfico. Entonces, les mostramos que se cumple tendencias paralelas. Antes del anuncio no había diferencia entre municipios FARC y no FARC. Después del anuncio se da el aumento de cultivos que ya nos había contado Hernando, y pues él también tiene otro paper, y Daniel Mejía y Juan Vargas tienen otro paper que miran al anuncio. Entonces vamos un poquito a lo que es nuevo de este paper, que es mirar el efecto del programa PENIS. Entonces, lo primero es mostrarles si estos son los cuadraditos PENIS, esto es lo que vamos a definir como vecinos. ¿Listo? Que compartan un lado o que compartan un ángulo. Entonces, ¿por qué nos interesa mirar los efectos de spillovers o efectos de globo? Porque está el efecto globo como tal, de que si yo erradico acá, el vecino va a cultivar más coca. Eso es un poquito lo que ha pasado a nivel país, y la literatura documenta mucho, pero de pronto pueden haber efectos positivos. ¿Cuál es el primer efecto positivo? Puede haber un pequeño colapso del mercado local. Si antes el que compraba la hoja de coca venía es porque había mucha coca, y ahora yo erradiqué pues, en casi toda la zona, pues ya no vienen a donde mis vecinos tampoco. Entonces puede ser un efecto positivo, o el otro es de aprendizaje. De pronto yo veo que mi vecino está haciendo cacao y yo digo, oiga, yo también voy a hacer cacao, que también suena rentable, y entonces eso puede hacer que yo también reduzca mi cultivo de coca por más de que no haga parte del programa. Entonces, eso es un poquito lo que queremos separar. Si tenemos datos a nivel vereda, que se redujo en 1, no sabemos cuáles de estas tres historias pasan cuando uno lo hace a nivel muy agregado. No sabemos si tenemos el mismo efecto, entonces ambos redujeron en 1, o sencillamente redujo en 2 el que está en el programa, pero el que no está en el programa no pasó nada. Ese es el caso en que no afecta al vecino el programa. El último caso es el que un poquito anticipábamos con el efecto globo. Sí, el vecino redujo, pero el que no estaba en el programa aumentó. ¿Listo? Entonces casi que eso es lo que queremos separar entre estas tres historias, de qué tamaño son los spillovers. Entonces, para hacerlo, hacemos nuevamente diferencias en diferencias. Entonces, efectos fijos de cuadrito, para observar todo lo que sea constante a través del tiempo del cuadrito, y efectos fijos de tiempo. Si hubo cambios en la política, que la Corte Constitucional prohibió la aspersión aérea, todos estos cambios de política, lo que nos interesa es ver en cuadritos del programa después de la implementación del programa. Y esto es el resultado gráfico. En el paper están todas las tablas, y me dijeron que acá las regresiones no nos gustan mucho, entonces pues lo pongo gráfico. Entonces, tendencias paralelas. Antes de implementar PENIS, los cuadritos que van a ser parte del programa y que no, se movían prácticamente igual como lo habíamos visto al principio. Una vez empieza el programa, si bien hay un efecto en 2017, que es como cuando les empiezan a pagar, marzo, mayo, en 2018, ahí ya vemos cómo cae el cultivo en los cuadraditos donde el programa hizo pagos. ¿Listo? Entonces, eso es una noticia positiva. El programa está funcionando nuevamente en el primer año. Y esto sí me quedó difícil ponerlo en gráfica, entonces perdón, la única tabla de regresión está el efecto que les mostré en los cuadritos PENIS. ¿Y cuál es el efecto en los vecinos? El efecto también es negativo. Nosotros estábamos como todos negativos, efecto globo, pero también vemos que está cayendo en los vecinos. Entonces estamos trabajando para asegurarnos que no sea como error geográfico, que de pronto que el vecino también quedó, pero en principio hemos hecho 2 pruebas, columnas 3 y 4, y en ambas encontramos que en los vecinos también está cayendo el cultivo de coca. Y entonces viene ahora cómo ponemos esos 2 resultados juntos, y es el reto principal. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el coeficiente de la primera regresión de anticipación con todos los kilómetros o todos los cuadritos que tenían cultivo de coca en áreas FARC. Entonces, eso nos da que aumentó en 32.000 hectáreas al hacer esa multiplicación del coeficiente por el área.
¿Cuáles son los pagos que ha hecho el PENIS? Pues solo ha afectado a la 10ª parte del área, de todas estas que tenían coca y FARC. Y pues el coeficiente es mayor, pero en última solo nos da 6.000 hectáreas. ¿Listo? Le vamos a incluir el efecto positivo, vamos a ser generosos con la política, vamos a decir, asumamos que todo esto es efecto positivo y también tenemos otra reducción y como hay más vecinos es 13.000 hectáreas. Entonces en últimas tenemos que el programa, si bien ha reducido 20.000 hectáreas en este primer año que se le pueden atribuir, pues todo lo que aumentó en este efecto anticipación y en una mayor área, porque no hemos logrado que la política llegue a todos lados, en este momento nos está dando un incremento neto. Nuevamente, hay que esperar qué pasa en el mediano plazo. De pronto redujeron en el primer año, pero 2 años, 3 años después, nuevamente nos toca esperar porque los siguientes datos de coca salen en un año, entonces no les podré contar nada pronto, y saber si logramos llegar a todo el país, donde lleguemos a todos los sitios que tenían coca y hagamos estos pagos, pues ya de pronto la política logra sobrellevar todo este efecto anuncio de antes y logramos tener como una política que al parecer está sirviendo. Muchas gracias y cualquier comentario. Gracias, Santiago. Vi que está Estefanía, bienvenida. No sé si alcanzas a ponerla ya o… Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo amanecen? Yo te digo cuando te falten la primera. Tienes 15. 15. Internacional. Perfecto. Sí, perfecto. Listo, muy bien. Bueno, este es un ejercicio que vengo haciendo con Caquetá, que también estoy empezando a trabajar con Guaviare. Y esto se hace en el marco de una investigación con el Centro de Pensamiento desde la Amazonía Colombiana a la orilla del río, que tiene que ver con la relación entre las tierras y la política o economía de las drogas. Ahorita hay un tema muy sonado públicamente que es el tema de la deforestación, que explica la deforestación. Entonces digamos que a partir de un trabajo etnográfico que vengo haciendo desde la investigación previa, pero también desde el 2006 para acá enfocado en esto, entonces es un poco dar pistas a cómo entender esta relación entre economía de la coca, política prohibicionista, que son dos cosas diferentes, y la Amazonía colombiana, ¿no? Entonces tenemos que entre el 2005 y 2010 se deforestaron 236.000 hectáreas, de las cuales en la Amazonía fueron 79.000 de bosque y 153.000 hectáreas al año. Entonces mi énfasis está en Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare, pero digamos que esta es toda la región, pero me interesa el Caquetá y el Guaviare. Entonces esta relación entre el mercado de tierras y la coca. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de la Amazonía, yo hablo del último otro también. No estamos hablando de cualquier territorio en el mundo, sino estamos hablando de un territorio muy particular que digamos que podríamos decir que es una de las últimas áreas en las cuales se está insertando una dinámica del capital y Occidente, ¿no? Todo lo que implica pensar la Amazonía desde como el último otro, esa relación de Occidente con los otros territorios. Es un proceso de conquista pues de 500 años. Entonces, la Amazonía colombiana es esta área y hay una área particular que es el área de deforestación principal, una de las mayores tasas de deforestación en América, que es el Chaco y esta, ¿no? Que principalmente refiere a procesos de praderización con unos procesos que les voy a contar ahorita y además unas dinámicas extractivistas particulares. Por ejemplo, el Caquetá está dividido en más de 40 bloques petroleros, todas son estas áreas de minería y de hidrocarburos en el Caquetá, entonces en la Amazonía. Entonces aquí vemos como digamos que
un escenario en el cual hay unas fuertes presiones extractivistas sobre este territorio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y la coca cómo juega acá? Entonces tenemos dos mapas, el mapa del 2004 y el mapa del 2017, que muestra las cuencas cocaleras del país. Cada cuenca tiene una historia diferente. La cuenca del Catatumbo se explica de una forma diferente, son territorios cocaleros diferentes, y esta tiene una particularidad. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de este territorio? Entonces, primero, la colonización, lo que se llama la colonización amazónica. Y eso refiere a la relación de la historia de la coca en el Caquetá. Refiere a, digamos, solucionar una colonización irresuelta que el Estado no ha acompañado de una manera integral, sino que tiene unas características particulares en las cuales se explica a partir de la construcción del Estado colombiano en la Amazonía, un proceso colonización-migración latinoamericanos, una articulación con los mercados globales extractivistas y la reproducción social de la vida campesina, principalmente que ha venido a apoyar la coca. Entonces, claro, la coca se da en un contexto de pobreza y vulnerabilidad rural específica, en el cual suple claramente unos ingresos que ningún otro mercado va a suplir. Ayer Hernando hablaba de cómo generar unos precios mínimos de cosecha de mercado legal. Eso lo están pidiendo los campesinos en el Caquetá desde los 70s, ¿no? Ellos dijeron, por favor, IDEMA, es el INCORA en esa época, cómpranos la cosecha a un precio mínimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso refiere a una crisis rural muy fuerte, pero que no solo refiere a la aproximación desde la pobreza, sino a una fractura del lazo social que los lleva a vivir en la ilegalidad. Entonces, esa es una característica. La segunda característica es cuando pensamos que los campesinos cultivan coca porque son pobres, entonces empezamos también a evaluar si sí son suficientemente pobres o no para cultivar coca, ¿no? Por eso el debate no puede quedarse en los ingresos, ¿no? Sí, porque también es una cuestión muy estigmatizante. A ver, ¿tú eres lo suficientemente pobre para cultivar coca? Ah, no, te veo un equipo de sonido en tu casa, no eres lo suficientemente pobre, ¿no? Ah, tu hijo tiene una tablet, tu hijo va a la escuela, creo que no eres lo suficientemente pobre, ¿no? Entonces empezamos a revictimizar a los campesinos. Primero eso, y los empezamos a ver todos como homogéneos. El segundo elemento es que los campesinos cocaleros no son todos iguales. Primero, la coca se inserta en diferentes tipos de familias. Está la familia ganadera, pequeña ganadera, que tiene un pedacito de coca y esa es la que suple a la esposa o a los hijos, ¿no? Es un ingreso extra. Otra familia cocalera es la familia que solo depende de eso, ¿no? Y que tiene un codito o administra y todos sus ingresos dependen de eso. Hay otros que dependen de eso, pero tienen mucho más cultivado. Ya no tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, sino están hablando de 5 o 10 hectáreas que las tienen distribuidos en todos lados. Digamos que ese es el coquero más fuerte. Y hay otro pequeño que tiene mitad de ingresos en ganadería y mitad de ingresos en coca, principalmente en ganadería, porque el modelo de la colonización amazónica se ha basado con el ideal de instaurar ganadería. Entonces, más allá de eso, si está bien o mal, es para lo único que el Estado da créditos. Entonces, se ha instalado un imaginario también desde los campesinos que esa es la única salida. Entonces, eso es interesante si ustedes ven el PENIS, porque lo que están pidiendo los campesinos en el proceso de sustitución como proyecto productivo en la región es vacas, ¿no? Entonces, digamos, hasta donde el PENIS lo que está reproduciendo son dinámicas de mayor. Entonces, digamos que esos diferentes tipos de familias cocaleras refieren o exigen diferentes tipos de programas de sustitución. Cuando los acuerdos de sustitución son lo mismo,
Entonces, claro, el ganadero que dice, no, pues 1 millón de pesos más, no me importa. Pero la familia que sí depende de eso, 1 millón de pesos que le sustituye el ingreso de coca es muy poco. Entonces, esa relación ganadería-coca es muy estrecha, porque lo que están haciendo las familias en general, que son las familias que tienen mitad vacas y mitad coca, es tratar de que la coca les impulse la ganadería, ¿no? Entonces es el proceso que se ve. La deforestación no es un proceso de ahorita de 5 años para acá, de 2 años para acá, sino es un proceso mucho más amplio que viene de un modelo de praderización de 60 años para acá. Y los campesinos lo reproducen muy bien, ¿no? Entonces llegan, desmontan, cultivan la coca y la coca es un impulso para constituir pequeñas y medianas ganaderías. Y así es que se ha instalado la ganadería en el departamento. Entonces, digamos que hay 4 modelos de privatización de la Amazonía y de apropiación de la tierra diferentes. Y este es el resultado del modelo. Digamos que el Caquetá y el Guaviare es un modelo específico, que es el proceso de ganaderización, que se contrasta con el Meta, que no es Amazonía, es Orinoquía, pero el Meta tiene agronegocios. Y el Putumayo también tiene agronegocios y tiene petróleo. Entonces, digamos que hay modelos diferentes, que lo que está en juego ahorita es definir qué tipo de modelo se está instaurando, digamos, en lo que podríamos considerar el posconflicto. Y el modelo Caquetá-Guaviare es el siguiente, o sea, tenemos 1 millón de hectáreas en pastos en el Caquetá, 400.000 hectáreas, 400.000 hectáreas en rastrojo, es decir, tierras abandonadas, y tenemos 90.000 hectáreas en comida. Y ahorita hay, digamos que entre 10.000 y 15.000 hectáreas en coca. Entonces, es un modelo productivo inviable en términos de soberanía alimentaria, en términos de formas y usos legales, mercados legales campesinos o lo que sea. No existe un mercado legal campesino porque el proyecto de mediana duración es el proyecto de praderización y de ganadería. En Guaviare los datos son exactamente lo mismo. Son 400.000 hectáreas en pastos, 120.000 hectáreas en rastrojos y 24.000 hectáreas en comida, ¿no? Y ahorita hay como 8.000, 6.000 en coca, ¿no? Entonces, son proyectos de apropiación, de transformación del paisaje absolutamente inviables en el modelo campesino tipo granja amazónica, ¿no? En el que pensamos que sea amigable con el medio ambiente, con la protección, con lo que sea, ¿no? Pero entonces esos datos son, digamos, sustentan que haya una crisis real en la producción de comida y que pueda constituirse un mercado legal campesino. Este es del mercado de San José del Guaviare y esto es lo que se produce. Creo que es más grande que el de Florencia, pero bueno, entonces este es el tipo de cosas que se producen en el tipo de actividad agrícola. Se produce principalmente tubérculos y plátanos, ¿no? Es un mercado de plátano y yuca, ¿no? Entonces, digamos que hay una inviabilidad en el modelo productivo campesino que reproduce esta relación coca y ganadería y se expresa en estas tasas medias anuales de pérdida de bosque, ¿no? Entonces, hay otro ejercicio que se hace, que eso en términos de economía de la coca, y hay otro ejercicio que se hace en términos de la política prohibicionista, y estamos hablando justo en este periodo del 95 al 2006, que principalmente está desde, que equivale al tiempo de ejecución del Plan Colombia. Entonces, las políticas de adjudicación en el Caquetá han sido, claro, fuertes en los 50s y 60s para pequeño y mediano campesino, pero el mayor porcentaje de adjudicaciones ha sido para fincas de más de 5.000 hectáreas. Entonces, no solo estamos hablando de un
proyecto, digamos, no es culpa de los campesinos y del pequeño campesino, porque detrás de esta reproducción del campesino hay un proceso de acaparamiento de tierras muy grande. Entonces tenemos que primero se sembraron unas semillas de gran concentración de tierra en este periodo que se desactivó en los 80s y en los 90s, pero que a partir de la convergencia de la política antidrogas y antiinsurgente empezó de nuevo a aumentar. Y entonces se adjudicaron alrededor de 20.000 hectáreas, bueno, más de 20.000 hectáreas, 25.000 hectáreas en este periodo, pero solo para fincas mayores de 500 hectáreas. Entonces, digamos que también una de las consecuencias de la política antidrogas, en específico del Plan Colombia, es esta entrega, por ejemplo, de 20 fincas en total 25.000 hectáreas. Todavía pues no se sabe exactamente a quién se adjudicaron. Y para terminar, esto se contrasta con el proceso de migración que hay de una colonización campesina sobre el Chiribiquete y hacia el Guaviare. Entonces, así como todavía hay una migración campesina que no está muy bien explicada, que va del Caquetá hacia Nariño, que abre toda esa cuenca del Nariño, ahora se está dando una migración de Caquetá hacia el Guaviare, pero que refiere también a, claro, procesos de colonización de pequeño campesino, pero también acaparamiento de tierras de gran campesino. Entonces, digamos que las preguntas que quedan en el aire es ¿qué modelo de apropiación de tierras propicia la economía de las drogas? ¿Cuál es la política prohibicionista en específico? Y, digamos, ¿cómo esto puede dar pistas para detener el proceso de deforestación y de apropiación de tierras que se extiende a lo largo de la Amazonía colombiana? 15 minutos exactamente. Muchas gracias. Alexander Rincón. Alexander de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido. Alexander. Por favor. Okay, no sé si me escuchan todos ahí. Ah, es por transmisión. Ok, perfecto, entendido. Listo, perfecto. Entonces, bueno, esta es la presentación y claramente, pues, lo primero para la presentación es un preámbulo, la necesito, porque realmente esto no va a estar en formato artículo, sino va a estar en formato capítulo-libro. Pertenece a un capítulo que me invitaron a escribir, digamos, para un texto que va a ser próximo a publicar. Y es un capítulo-libro basado pues, en todo el tema de investigación de los últimos casi 13 años y se llama 7 relatos, ¿cómo lo ven? Porque realmente son 7 publicaciones científicas que básicamente han sido relacionables, es decir, aunque han tenido diferentes preguntas de investigación, han sido escritas en forma complementaria. Entonces, no voy a hacer, digamos, énfasis en lo metodológico. Para lo metodológico pueden revisar cada artículo, que bueno, todos han sido publicados y han sido revisados por pares. Entonces, lo importante, digamos, que aprovechen estos 15 minutos es en los mensajes claves, que esa es como la idea, ¿no? Entonces, los aspectos metodológicos, bueno, muchísimos, usamos de todo, desde las
partes más de trabajo de campo, talleres, encuestas, entrevistas, hasta modelos econométricos, hasta mucho tema de estadística especial, econometría espacial, bueno, varias cosas que lo pueden, digamos, ver en los artículos directamente. Entonces, de contexto. Lo que ya hemos hablado de un incremento de los cultivos ilícitos en los últimos años, que si uno colocara por este lado, sería la disminución de las fumigaciones, ¿no es cierto? Entonces, quiero que tengan ese mensaje de contexto, porque a lo largo de todos los relatos vamos a tratar de hacer una referencia a esto. Primer relato. Entonces, el primer relato se publicó en Ecological Indicators y lo que queríamos era mirar a partir de indicadores locales de análisis espacial qué tanto eran las condiciones que se tenían que ver con… Perdón, por este lado… Se pasó uno. Está como loco esto. Sensible. Listo, lo que queríamos era a través de este análisis mirar cuáles eran, digamos, las condiciones locales que se asociaban a las zonas de cultivo de uso ilícito, ¿sí? Entonces fue un análisis a nivel nacional para todos los municipios de Colombia, una base de datos bastante amplia de estadísticas sociales, ambientales, económicas, etcétera, etcétera, incluso algunas de orden institucional. ¿Y qué es lo que encontramos? Digamos, lo importante aquí, no sé qué pasa aquí, shit. Digamos que lo importante en este caso fue que hicimos un trabajo en el cual encontramos que las condiciones locales no se asocian a una sola variable, un poco lo que habían dicho antes, no se asocia a una variable particular como pobreza, etcétera, digamos ninguna significancia estadística, es decir, no pertenece a variables particulares, sino que la problemática obedece a un conjunto de variables, y ese conjunto de variables lo podemos ver también comparable espacial y temporalmente, es decir, que el mensaje clave en cuanto a esto de nuestro artículo es que, contrario a lo que muchas veces se habla de una política asociada únicamente a una variable, se debe pensar en una política integral. Es el primer mensaje clave que tuvimos de este artículo sobre, por eso se llama integralidad versus versión simple. Segundo relato. El segundo relato lo publicamos en Applied Geography. Aquí lo que utilizamos fue modelos de regresión geológicamente ponderados, en los cuales, ¿cuál era el objetivo de esto? Lo importante era aquí comparar generalmente si la visión de un modelo, si llegáramos a encontrar el mejor modelo asociado al tema de cultivos de uso ilícito, lo hiciéramos a nivel nacional, si ese modelo nacional realmente equivale a modelos regionales, ¿sí? Y entonces observamos que para el año 2000 un modelo nacional sí correspondía a una realidad local. Y pues tenía cierta lógica porque los cultivos ilícitos están concentrados en ciertas zonas. Gran parte de la producción de cultivos está básicamente en 3 departamentos. Sin embargo, a la medida que pasa el tiempo, la idea de un modelo general global no pertenece o no se asocia a una realidad particular. Es decir, el mensaje aquí importante fue que la política debe ser contextual. Es decir, no podemos mirar que las estrategias de política pueden serse a nivel país como una cuestión homogénea, sino que tiene que ser contextual. Y esto pues, fue una evidencia científica o academia que vimos con el tema de modelos de regresión geológicamente ponderados que evalúan justamente eso, estas diferencias entre modelos regionales y modelos generales a nivel nacional. El tercer relato es este que más me gusta. De hecho, fue ganador del premio a Mejor Artículo del Año por Elsevier. Y fue muy interesante porque, bueno, el nombre lo dice todo, ¿no? Era mirar, es realmente quiénes son los que están siendo afectados por la política antidrogas, ¿no? Entonces aquí hicimos todo un trabajo sobre el tema de mostrar el efecto globo, del cual se ha mostrado mucho acá, y el efecto globo lo tratamos de mirar es asociado con el tema de política de fumigaciones. Entonces hicimos un trabajo estadístico, un trabajo espacial, hicimos demasiadas, digamos, comprobaciones, incluso hasta narrativas locales, de demostración del efecto globo. Y lo que hicimos acá fue básicamente evidenciar que ese efecto globo se pasaba, ¿no? Es decir, el efecto de las fumigaciones, el efecto de la política antidrogas, lo que genera un desplazamiento a lo largo del país de los cultivos de uso ilícito. Pero no solamente eso, sino observamos que las zonas donde se estaban desplazando estos cultivos son zonas altamente vulnerables en lo social y ambiental, una característica común. Zonas de alta riqueza en biodiversidad, hotspots en biodiversidad, principalmente los cultivos de uso ilícito se desplazaron al Pacífico colombiano, que en características sociales, pues socialmente son zonas de altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, bajos niveles de calidad de vida, altos niveles de pobreza y niveles de biodiversidad, es de las zonas más importantes de biodiversidad y temas de endemismo. Entonces, era como que no solamente la política fracasaba por los 2 primeros relatos, sino que de alguna forma tenía también una gran cantidad de efectos colaterales. Y este era como el tercer mensaje clave de este relato, era los grandes costos, digamos, sociales que no se ven y ambientales, porque en general, en el tema de indicadores de disminución de coca, pues estaba, ¿no? Lo que no se veía era de fondo que esa disminución de coca realmente se reflejaba, era en impactos, digamos,
en comunidades vulnerables. Entonces, este fue el cuarto relato que fue básicamente inspirado en el trabajo en el Pacífico, porque dado que habíamos evidenciado que gran parte del desplazamiento se había hecho a esta zona, entonces hicimos trabajo de campo en Tumaco, que básicamente lo han visto en pasadas presentaciones, y nos fuimos al Consejo Comunitario Las Varas. Tuvimos un apoyo muy interesante de la gobernación. En esa época había un programa que se llama Así se puede. Estuvimos, digamos, en línea tratando de evidenciar eso. En ese momento lo coordinaba Plinio, y bueno, el gobierno en ese momento era Navarro Wolf, y digamos ellos querían también mirar el éxito o no éxito de este trabajo del programa Así se puede. Lo que pasó aquí, evidenciamos, es que una característica de esto es que la condición del programa es que no se hiciera política antidrogas allí, es decir, es una de las zonas donde no, la condición era no nos fumiguen y no queremos tener política antidrogas allí. Entonces los resultados fueron bien interesantes, porque no hubo fumigaciones, pero encontramos que los cultivos ilícitos durante el tiempo que se pasó el proyecto y se puede disminuyeron un 86%. Es decir, hay una disminución del 86% de los cultivos de uso ilícito sin política antidrogas. Y digamos, en las narrativas que tratamos de desarrollar, estas digamos fueron algunas de las digamos, explicaciones que se dieron, ¿no? Básicamente el eje común de este relato fue la inversión y la importancia de una política estructural de largo plazo dentro de las comunidades, ¿no? Que básicamente, aquí está una de las presentaciones, que fueron iniciativas que nacieron dentro de las comunidades negras, en este caso el Consejo Comunitario Las Varas. Sin embargo, el relato o el mensaje clave de ese relato, bueno, no es tan bueno, porque lo que observamos después, eso no salió publicado, es que aunque hubo una disminución de los cultivos ilícitos, poco tiempo después los cultivos ilícitos volvieron. Y claramente pues asociado también a asesinato de líderes sociales, etcétera, etcétera. Y el mensaje claramente era esto, que la cosa funciona, pero tiene que ser una política de largo plazo. Un largo plazo es más allá de un proyecto de 5 o 4 años, estamos hablando de un proyecto de muy largo plazo, ¿sí? Y eso las comunidades lo evidenciaron muy bien. Dijeron, necesitamos generar confianza, y la confianza también es un proceso de largo plazo, ¿sí? Entonces fue triste, en el fondo, porque aunque esa evidencia estaba, todo el mundo estaba desconfiando de que realmente el proyecto iba a seguir y si realmente iban siguiendo apostándolo a esto. Y efectivamente, pues la evidencia demostró que, bueno, volvieron los cultivos ilícitos y la violencia con todo. El quinto relato, esto fue publicado en el libro de Estado y Tendencias de la Biodiversidad, y justamente tenía como esa inspiración basada en el tema de la expansión de los cultivos ilícitos, a quién está afectando, sí, está afectando comunidades vulnerables, pero también estaba afectando bosques, importancia, digamos, en Colombia. Y aquí lo que vemos justamente es eso, miren, esta es la gráfica asociada a, bueno, aquí todavía no estaba el aumento de los cultivos ilícitos, iban en bajada, digamos, la parte de azul son los cultivos de uso ilícito que están bajando, sí, después subieron. Pero observen esta parte que está acá, nosotros analizamos todo el tema de deforestación y vemos que durante esta época, a medida que los cultivos ilícitos bajaban, aumentaba la deforestación, ¿sí? Entonces, eso no se veía, ¿no? Se veía el éxito de la política en el tema de disminución de cultivos ilícitos, pero la gran tragedia ocurrió fue en el tema de aumento de deforestación y no de cualquier deforestación. Estamos hablando de deforestación de bosque húmedo tropical del Pacífico, que es de los, como hablaba antes, uno de los hotspots en biodiversidad. Entonces, la conclusión de este relato básicamente fue, aquí algunas estadísticas, ¿no? O sea, esa disminución se asociaba también con un incremento del 70% de los cultivos ilícitos en el Pacífico y un aumento en la deforestación de esa zona de 11.200 hectáreas a 19.000 hectáreas, ¿sí? Que en temas, como digo, de importancia en biodiversidad era bastante alto. Ese era el quinto relato. Entonces, el mensaje clave pues es esto. Era una clara afectación en biomas, básicamente aquí sería el bioma de húmedo tropical del Pacífico, el bosque húmedo tropical del Pacífico. Este fue el sexto relato que tiene que ver con la anterior presentación, de hecho teníamos una pregunta similar, ¿no? Queríamos mirar la política antidrogas, pero más enfocada al tema de programa de desarrollo alternativo, porque no solamente eran fumigaciones, no solamente era erradicación manual, sino también una política asociada a desarrollo alternativo, o sea, la parte de zanahoria y el otro del garrote. Aquí queremos un poco evaluar el tema de zanahoria, ¿sí? ¿Y qué encontramos acá? Que un poco complementar lo que se decía en la pasada presentación, en las dos previas, que los programas de desarrollo alternativo efectivamente estaban funcionando, pero no en las zonas donde realmente debería hacerse. O sea, porque de alguna forma hay esa disociación donde había desarrollo alternativo, pero realmente no
eran los lugares donde más se debería hacer. La justificación se daba muchas veces porque era mucho más viable, ¿no? O sea, tenemos que hacer los programas de desarrollo alternativo donde sea viable, y realmente en las zonas donde hay más conflicto no son viables. Entonces era una como especie de contradicción en el sentido que era una condena, en que las zonas donde realmente generaban todas esas condiciones de legalidad eran como competitivas y legalmente, como decía Francisco Tumi, había como una competitividad y una especie de visión asociada a lo legal. Era una especie de condena constante. Y nosotros también encontramos en ese artículo, que algo que habían hablado en las pasadas presentaciones, que esas zonas donde básicamente no llegó los programas de desarrollo alternativos, también se comenzaban a asociar a otras actividades ilegales, como el tema de minería ilegal, que ayer un poco discutimos, bueno, minería criminal, por decirlo de otra forma, como para tratarla de asociar a grupos armados ilegales, ¿sí? O sea, por el concepto de legalidad, para un poco complementar la discusión de ayer, aquí la vemos con asociación a grupos armados ilegales. Entonces tenemos madera ilegal asociada a grupos armados ilegales, tráfico de cultivos ilícitos asociado a grupos armados ilegales, etcétera. Es decir, no solamente son regiones que están condenadas a, digamos, a una política que aparece como una zanahoria pero no está, sino que al aumento de otras, digamos, actividades ilegales. Entonces, esta fue como la conclusión de este relato, ¿sí? El tema de la importancia de una política estructural que realmente atienda esa realidad local, ¿sí? Que básicamente muchas veces por su complejidad muchas cosas no son viables y los programas de alguna forma se orientan hacia viabilidad en otras zonas. ¿Sí? Bueno, de hecho de este trabajo yo quería seguir haciendo una investigación sobre la relación entre los programas de desarrollo alternativo con otras variables, pero bueno, no hubo mucha información al respecto, pero sí había preguntas que aquí surgieron adicionales. El séptimo relato, bueno, es el último que publicamos, este trabajo de hecho fue un poco comentado en prensa, lo hice con Jorge Velázquez, que es una de las personas que actualmente trabaja el tema de biomodelos, era mirar los efectos o los temas asociados a cultivos ilícitos ya con la variable ambiental, pero más allá de ecosistemas. Nuestros trabajos previos siempre eran temas de cobertura, ecosistemas. Aquí quisimos trabajar el tema de unidad de especie, ¿sí? Entonces hicimos una especie de cruce de shapes y análisis, digamos, de las zonas de biodiversidad en Colombia versus las zonas de cultivos ilícitos. Y bueno, encontramos que son efectivamente ya a nivel especie un gran impacto, son zonas de alta biodiversidad. En las zonas de cultivos ilícitos hay aproximadamente 2.342 especies de anfibios, aves, mamíferos, ¿sí? Es una zona realmente importante, y principalmente también zonas de endemismo, ¿no? Y de amenaza, digamos, global. Esta cifra incluye 189 especies con algún grado de amenaza global, ¿sí? De hecho, el dibujo que nosotros decidimos publicar, es una de las especies, digamos, en peligro, ¿sí? Que dice que aquí está el nombre técnico, el mielero de pecho rojo, que es como un símbolo también de esos impactos de los cultivos ilícitos en biodiversidad. Entonces, bueno, ese es el mensaje clave, no lo voy a leer, es un poco eso también de que estos tienen unos costos sociales altos ya a nivel de pérdida de biodiversidad en temas del nivel especie, no solamente a nivel de ecosistemas. Y bueno, el relato final, no sé si me queda un poco de tiempo. Vale, 15 segundos exactos, perfecto. Entonces, por eso hablé súper rápido, porque era contar un montón de cosas. Entonces, bueno, los 7 relatos, básicamente la conclusión final y el mensaje que sería es la importancia de una política integral, contextual y de largo plazo, que no tiene nada que ver con lo que actualmente uno mira como las propuestas que están haciendo, o sea, nada que ver, digamos. Es un tema de que hay datos técnicos, hay suficiente información como para tomar otro tipo de decisiones actuales a las que están proponiendo. Entonces ese es el mensaje, ¿no? Porque finalmente cuando no se tiene en cuenta una política que es integral, contextual, de largo plazo, genera todo este tema de dinámicas de impactos que finalmente favorecen a los menos favorecidos, donde los menos favorecidos no solamente son población, sino ecosistemas. Entonces, gracias. Es una buena cosa. Esto. Bueno, toda la bibliografía está disponible. No sé por qué salió algunas tan borrosas, pero bueno, todo está disponible para si alguien desea ahondar en esto. Bueno, hola, buenos días. Un poco vergonzoso este panel tan colombiano, disculpas a los no colombianos,
pero también es que el 90% de la producción de cocaína sale de Colombia. Entonces, pues por obvias razones tenemos que entender la producción de coca, de hoja de coca para usos ilícitos en este contexto y explicación no pedida, acusación manifiesta, pero quería de alguna manera la explicación de por qué tanto la colombianada en este panel. Yo en estos 15 minutos quiero tratar de contar dos historias y dos trabajos que estoy trabajando. Uno sobre los efectos de contagio con Nano Zuleta y Camilo Erazo, y también los efectos de resistencia en la expansión de cultivos de uso ilícito. Es un poco como las dos caras de la misma moneda, como lo van a ver. Yo estaba esperando. Entonces acabo de tratar de contar dos relatos en uno, como diría Alexander. A mí me gusta empezar con esta diapositiva para contarles un poco el contexto en Colombia de la producción de la hoja de coca. En Colombia, la diapositiva de la izquierda, hemos hecho muy bien la tarea en definir los derechos de propiedad colectiva. Si ustedes ven todos esos colorcitos, hemos definido más del 50% del territorio nacional en resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, parques nacionales, digamos, muy preocupados por la conservación. Y la imagen de la derecha es la presencia de si en ese píxel hay cultivo de uso ilícito o no entre el 2001 y el 2016. Y como ustedes ven, pues todos esos zonas frágiles e importantes para la conservación están amenazadas de alguna manera, están rodeadas, sitiadas por los cultivos de uso ilícito, y en términos ambientales y sociales, pues eso es una preocupación. Entonces, como ya hemos hablado acá, en el 2017 los cultivos de coca en Colombia alcanzaron un máximo histórico de 171.495 hectáreas, puede ser por las razones de las que hablaba Santiago en el primer panel, pero como les decía, a mí en particular me preocupa que más del 30% de esos cultivos ilícitos están en zonas estratégicas en términos ambientales y sociales. Esas son las gráficas de evolución de, esto no sirve, pero esas son las gráficas, sí sirve. La gráfica de evolución de los cultivos en consejos comunitarios de comunidades negras, resguardos indígenas, parques naturales y cuando hay traslapes de figuras. Entonces, en particular, el 38% de los cultivos ilícitos del 2017, que es el año en que me voy a concentrar, estaban ubicados en el Pacífico, y de eso el 17% en territorios colectivos de comunidades negras, que es unas zonas muy importantes por la razón que les voy a explicar ahora. Entonces, para quienes no conocen todo el tema de territorios colectivos de comunidades negras o comunidades afrodescendientes en Colombia, este es Colombia, el Pacífico colombiano, que va desde Panamá hasta Ecuador, desde la cordillera occidental hasta el Océano Pacífico. Y en Colombia, solo hasta la Constitución de 1991, le reconocieron el derecho a la propiedad colectiva a las comunidades negras. Eso se definió en la Ley 70 de 1993 y se crearon unos consejos comunitarios que ya algunos los han nombrado. Estos consejos comunitarios son como los resguardos indígenas de alguna manera, tienen la autoridad en su territorio. Hoy en Colombia aproximadamente hay 170 consejos comunitarios y 6 millones de hectáreas tituladas colectivamente. Eso es 10 veces Bélgica, 10 veces Costa Rica, digamos, es un importante pedazo de territorio. Yo he venido documentando el impacto de la titulación colectiva en bienestar y en deforestación, y la historia corta es que en ausencia de titulación colectiva la situación de las comunidades negras sería peor. O sea, la titulación colectiva ha mejorado indicadores de bienestar y ha reducido deforestación. Pero la historia acá es que sigue siendo una región con múltiples amenazas, y una de esas es la expansión de cultivos de uso ilícito, otra es la expansión de la minería ilegal, de la que no vamos a hablar hoy. Esto es básicamente lo que les estaba contando Alexander, y es aquí en esta historia del Pacífico vemos claramente un efecto globo, digamos, regional, y es cuando se reducen los cultivos de uso ilícito en Putumayo, empiezan a incrementarse los del Pacífico. Obviamente el Pacífico está compuesto por varios departamentos, Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, y ahí hay una heterogeneidad regional. La mayoría de los cultivos ilícitos están concentrados en Nariño. Entonces, lo que hemos estado mirando y explorando de manera muy preliminar con Nano es que esa reducción, digamos, parece haber un contagio que viene de sur a norte. Se reducen los cultivos de uso ilícito en Nariño y en Caquetá, y empiezan a subir por Nariño.
Y lo que nosotros estamos mirando es si hay un efecto de que mi vecino tenga cultivo ilícito si yo me contagio, básicamente. Entonces, por ahora estamos haciendo unas regresiones muy preliminares, Santiago, no me vaya a regañar por mi econometría, simplemente tratando de explorar a nivel departamental, porque creemos que la historia es diferente, cuál es la correlación de que yo tenga coca si mi vecino tuvo coca. Y acá a mi vecino lo restringimos a mi vecino de otro concejo de 0 a 10 kilómetros, porque no puede ser el pixel de al lado, porque yo puedo ser el mismo dueño, porque estoy dentro del mismo consejo comunitario. Y acá lo que estamos haciendo es esas regresiones por departamento, porque creemos que la historia es muy distinta, pero básicamente lo que estamos encontrando es que hay una correlación positiva de si mi vecino tiene coca para que yo tenga coca en el año anterior. Si mi vecino tiene coca en el año anterior, digamos, de alguna manera aumenta la probabilidad de que yo tenga coca en este año. Y eso va incluso si mi vecino tiene coca en el 2001, aumenta la probabilidad de que yo tenga coca en el 2016. O sea, una vez entra la coca a un territorio, difícilmente va a salir. Y eso lo hemos encontrado, digamos, para todos los departamentos. Chocó tiene una dinámica muy distinta porque Chocó está, digamos, concentrado la coca en un solo territorio. Entonces, lo que estamos viendo, digamos, estadísticamente, y eso todavía falta hacer todos los test de robustez de los vecinos a los 10 kilómetros, a los 3 kilómetros, a los 15 kilómetros, pero más o menos lo que estamos encontrando es que hay un proceso de contagio que se propaga de sur a norte, y según este modelo, básicamente sería cuestión de tiempo para que se expandan los cultivos en todo el Pacífico, ¿no? Simplemente esperemos un ratico más y todo se va a llenar de coca. Sin embargo, y esa es mi segunda historia, los cultivos no se han expandido en toda la región. Tienen todas las condiciones para tener coca, pero no se han expandido en toda la región. Y yo me estoy enfocando en particular en Buenaventura, que es uno de los municipios más grandes del país, donde hay 42 consejos comunitarios. Esos consejos comunitarios están rodeados de coca por el sur, este es el límite con el Cauca, y por el norte, en el límite del Chocó. Tienen todas las condiciones para tener coca, digamos todas las que hemos hablado acá. Baja presencia institucional del Estado, baja provisión de bienes públicos, condiciones socioeconómicas precarias y vecinos con coca, digamos si creemos mi modelo estadístico anterior. Pero ellos no tienen coca. Entonces lo que yo he venido documentando es ¿por qué no tienen coca si deberían tener? ¿Cuál es la razón por la cual deberían tener coca? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no tienen coca? No les voy a contar los detalles metodológicos, pero básicamente, esto es muy sensible, es en serio. Okay. Básicamente, lo que hicimos fue cruzar los mapas del CIMSI que todos hemos mostrado con los de consejos comunitarios y creamos estas, digamos, historias de expansión de cultivos ilícitos en cada consejo comunitario y nos sentamos con cada líder de los consejos comunitarios a que nos contara la historia de qué ha pasado en su territorio, por qué sube, por qué baja. Y luego hicimos un subgrupo, no aleatorio por las razones que Santiago Tobón contaba ayer, de 3 consejos comunitarios con diferentes niveles de coca y diferentes niveles de organización, para entender un poco qué explica que en estos consejos no haya coca. Y básicamente lo que estamos tratando de mapear es una tipología de resistencia comunitaria. La historia es que frente a la expansión de los cultivos de uso ilícito, las comunidades no son actores pasivos, como ya también lo explicaba Ana ayer. Algunos deciden oponerse frente a la entrada de los cultivos de uso ilícito y desarrollan diferentes tipos de estrategia, desde los líderes hasta de las comunidades. Obviamente, como cualquier forma de acción colectiva, esto no está exenta de costos y los intereses de los líderes y de la comunidad no están necesariamente alineados. Entonces, con esas entrevistas a los líderes y luego a profundidad con las encuestas y las entrevistas que hicimos en los 3 consejos comunitarios, básicamente lo que creamos es como una tipología de resistencias. Y encontramos que desde los líderes tenemos resistencias que van desde la resistencia restringida, que simplemente son vagas alusiones de los líderes sin un intento claro de movilizar a la comunidad, hasta, digamos, la confrontación, donde los líderes, digamos, hacen formas directas, visibles y combativas para limitar la expansión de los cultivos ilícitos. Eso implica, por ejemplo, erradicación manual, costeada y dirigida por los líderes de la comunidad, hasta estrategias en la mitad que son disuasivas o negociadas. Listo, les dejamos entrar los cultivos ilícitos, pero solamente 5 hectáreas o solamente durante estos 2 años y luego erradica.
esas son las resistencias desde los líderes, pero también tenemos resistencias de la comunidad, porque el líder podrá decir cualquier cosa y no necesariamente la comunidad lo va a reaccionar. Y digamos que en la comunidad tenemos desde una resistencia que va desde la apatía hasta el compromiso activo. Y lo que estamos argumentando es que cuando realmente el líder tiene un eco en la comunidad, la resistencia va a ser efectiva y sostenible, y eso depende de 4 factores: la legitimidad, influencia, liderazgo en la comunidad, la habilidad de crear sinergias entre los diferentes niveles de las organizaciones comunitarias, las existencias o el stock de capital social y la capacidad de comunidades para organizarse, y el contenido normativo en el cual el capital social está infundido. O sea, no es cualquier tipo de capital social. Y acá un ejemplo, una entrevista: un negro que no se resiste es un negro sin conciencia. Digamos, hay todo un tema normativo de que los cultivos ilícitos no entren al territorio. El caso, digamos, estrella, digamos, la reina de la corona, donde la resistencia confrontacional del líder se ha encontrado con una resistencia activa de la comunidad, es el caso de Yurimangui. Digamos que es un caso inusual de resistencia. Es ese consejo comunitario que queda en el borde entre el Valle del Cauca y Cauca, donde está lleno de cultivos ilícitos del río para acá y no hay ningún cultivo ilícito del río del otro lado del río. Y un poco aquí es, digamos, Solas Montes les voy a mostrar un ejemplo en 15 minutos, pero es el caso donde el liderazgo de confrontación tiene ese eco en el compromiso activo. Ellos han hecho declaraciones explícitas sobre unos conjuntos de principios de conservación ambiental, han hecho erradicaciones manuales costeadas por la comunidad. Eso salen 200 personas a erradicar manualmente ellos la hoja de coca con todos los riesgos que eso tiene. También hacen mingas para controlar la minería ilegal. Cuando avisan que van a llegar retroexcavadoras, bajan a la bocana del río y los paran. Obviamente, como toda acción colectiva, esto no está exento de costos. Hay amenazas a los líderes, hay grupos de desobediencia dentro de la comunidad, que de hecho se autodenominan Buen Vivir, en total contradicción. Pero si ustedes llegan a esa comunidad, hay en cada vereda un cartel que dice no a los cultivos de coca y no a la palma africana. Entonces acá, obviamente, vale la pena aclarar en este contexto, la resistencia no es porque sea un cultivo ilícito, es lo de menos. La resistencia es porque es considerada una actividad que amenaza el territorio. Entonces no es porque ellos estén, digamos, bajo el marco prohibicionista de la lucha contra las drogas, sino porque se considera que la coca, como la palma africana o la minería, amenaza el territorio. Me quedan como 1 minuto, 2 minutos. Entonces, el argumento es que solamente aquellas comunidades que han logrado resistir. ¿Por qué? Porque unas comunidades resisten y otras no. Y un poco lo que estamos viendo, o lo que se lo atribuimos, es al stock de capital social que tienen las comunidades. Entonces, medimos capital social en 3 comunidades, 2 con coca y 1 sin coca, que es la que les estoy contando, que es la verde, las otras no les digo cuáles son. Y básicamente lo que encontramos es que con cualquier medida de capital social que hiciéramos, nivel de organización, organizaciones comunitarias, cuánto usted trabaja por la comunidad, reglas para manejar el territorio, nivel de confianza en sus líderes, este consejo que ha logrado una resistencia, digamos, es estadísticamente significativo y diferente a los otros consejos. Digamos, hay un stock de capital social mucho mayor que explica, creo yo, esa resistencia. Entonces, para concluir, hay un choque externo que hace que crezcan los cultivos en el sur del Pacífico. Después de este choque comienza un proceso de contagio que se propaga de sur a norte. Según este modelo, sería cuestión de tiempo que llegaran los cultivos ilícitos al Pacífico, a todo el Pacífico. Sin embargo, estamos documentando casos de resistencia exitosa donde no han dejado entrar el cultivo ilícito. Obviamente, esta resistencia está sujeta a presiones externas y fracturas políticas internas, y en ausencia de una provisión de bienes públicos y oportunidades económicas viables, pues esta resistencia probablemente va a ser muy frágil. Pero por ahora mi argumento es que es lo único que parece ser efectivo para detener el contagio. Nada más logra detener el contagio que esa organización comunitaria. Entonces yo creo que acá hay un nuevo camino, y es apostarle a la organización comunitaria como una forma de reorientar la política de drogas. Y es no solamente repartir subsidios de manera individual, no es solamente llegar con bienes públicos, es fortalecer esas organizaciones comunitarias que están haciendo gobernanza en el territorio en ausencia del Estado y que son las únicas que han logrado resistir
la entrada de cultivos de uso ilícito. Una forma de financiarlo, ahora sí, esto se me atacó, creo yo, es juntar un poco la política ambiental con la política de drogas y ahí hay todos unos nuevos mecanismos, por ejemplo, de pagos por servicios ambientales, porque ya les expliqué al inicio que estos son territorios muy frágiles y es una forma de empezar a financiar esa gobernanza comunitaria que creo yo, como les digo, es lo único que parece estar deteniendo los cultivos de uso ilícito en la región. Creo que igual ya se me acabó el tiempo. Ni sé qué quedaba. Ya, gracias. Yo no sé cómo hiciste 7 relatos en 15 minutos, hice 2 y me quedó corto. Pues quiero invitar a los 4 panelistas, a los 4 presentadores para que hagamos un panel. Tenemos aproximadamente 20 minutos, más o menos, ¿verdad? Ana? ¿Sí? Ok, 17. Perfecto. Un elemento adicional al que mencionaba María Alejandra de por qué el panel tan colombiano es porque nos ha costado desde el COTS un enorme trabajo. Estefanía, sigue, por favor. Ha sido bastante difícil encontrar los investigadores en otros países de la región que estén trabajando sobre estos temas. Sabemos de los impactos ambientales tan profundos que tienen el tránsito, el tráfico de drogas, pero también de otros commodities que son considerados ilegales a lo largo de Centroamérica, por ejemplo, y las islas del Caribe, Galápagos, pero sobre eso, digamos, ha sido muy difícil para nosotros desde el COTS, desde Bogotá, encontrar a los investigadores. Entonces quisiera también hacerles un llamado, por favor, para que activen sus redes porque estamos muy interesados en seguir estudiando estos impactos. Bueno, entonces en estos 15 minutos que nos quedan, por favor, adelante. Bueno, y para completar entonces comentarios colombianos, pero bueno, yo quería como hacer una pregunta a Santiago y otra a María Alejandra. Primero, pues felicitarlos a todos por los trabajos, creo que muestran pues un montón de evidencia empírica y científica súper importante y creo que un trabajo como el tuyo, Santiago, es súper importante hacerlo visible hoy cuando estamos hablando como de las narrativas de la transición fallida y que las cosas no funcionan y creo que es interesante como mostrar que sí, en efecto, pues hay alcances pequeños. Quería preguntarte si en el trabajo han pensado de pronto indagar por las relaciones entre PISDAS y PEDETS, pensando un poco como los impactos positivos que pueden tener los pagos para pensar los procesos de disminución de coca, aunque sabemos que los PEDETs igual están como en el proceso de diseño e implementación, pero si a futuro han pensado algo como para incluir en el análisis que están haciendo. Y pues a María Alejandra, obviamente, minería. Quería como preguntarte cuáles son las perspectivas. Igual pues lo hablo desde la experiencia de trabajo que nosotros hemos tenido en ICESI, que hemos ido, digamos, desarrollando un trabajo sobre minería. Entonces, la pregunta sería si, pues por ejemplo, cuando tú planteas un poco la idea de si los cultivos se van a extender, si esa no extensión tiene que ver pues con la llegada de la minería, que es un poco, yo ahorita estábamos hablando con Juan, le decía, bueno, seguramente en algunos de los casos que nosotros conocimos, por ejemplo en Huapi o en el norte del Cauca, la gente no ha cultivado porque se fue a la realización de minería y con un poco, como les contaba ayer, con estos grises de lo legal y lo ilegal. Y ahí pensaba que creo que es interesante para el análisis, como en las conclusiones que planteas también, analizar un poco los tipos de transacciones que se hacen, porque la resistencia es importante, pero también no sé si has considerado contemplar en el análisis ese tipo, no sé, estaba pensando como en el Consejo Comunitario de Altomira, que es también el ejemplo que se utiliza muchas veces para los casos exitosos de sustitución. ¿Qué otro tipo de relaciones o estrategias pueden surgir? Entonces, bueno, ahí serían esas dos. Recogemos y... Bueno, sí, perfecto. 2 más y...
Buenos días para todo el mundo. Yo tengo una pregunta, creo que específicamente para Estefanía y para Alexander, pero de pronto puede que quepa para María Alejandra y para Santiago. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Con la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se contempló que para la restitución de territorios, es decir, de grupos étnicos indígenas, rom y afrodescendientes, y específicamente solo para el caso de los indígenas, el decreto consagró una cosa muy interesante que no ha sido bien explotada todavía, y es el territorio es víctima. No solo son víctimas las personas, sino que el territorio es víctima del conflicto armado. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto que la justicia administrativa y la justicia ordinaria ha reconocido que la naturaleza es sujeto de derechos. Y por último, existe una literatura que yo no la conozco, digamos, advierto que no la conozco, que plantea que la finalización de conflictos armados trae aparejada generalmente un gran daño ambiental después de que el grupo que controlaba el territorio firma el acuerdo de terminación del conflicto. Mi pregunta es la siguiente: en los trabajos que han hecho ustedes, Alexander y Estefanía, ¿tienen planteada alguna visión para determinar la responsabilidad de las FARC en la configuración 1, Estefanía, del mercado de tierras, del tipo de mercado de tierras que hay en Caquetá y Guaviare, zonas de presencia histórica de las FARC? Y 2, en el caso de Alexander, sobre la complementariedad que haya podido haber entre la falta de integralidad, contextualidad y largo plazo por parte del Estado con la presencia de las FARC en esas zonas a las que se refieren los 7 relatos. Hay muchas. Si no, las tratamos en el siguiente panel. Bueno, buenísimo el panel, muchas gracias. Una pregunta para cada uno rápida. Para Santiago, que me parecen fascinantes los resultados, tengo una crítica que además es una crítica que hago muchas veces, entonces de pronto otros la han oído, pero a mí me parece muy relevante, y es la manera como están midiendo la presencia de las FARC. Los asesinatos selectivos son una proxy de un tipo de presencia. Las FARC, donde tienen más presencia y controles, donde menos necesitan el uso de la violencia. Y cuando uno está midiendo presencia con cualquier proxy de violencia, estás dejando por fuera los municipios donde hay más presencia histórica y, digamos, arraigada de las FARC. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los asesinatos selectivos, contrario a lo que dicen en el paper, es una herramienta esencial de búsqueda de control. O sea, no te está mostrando que haya control, sino que te puede estar mostrando que hay competencia. De hecho, basado en la teoría más famosa de violencia de grupos armados, sobre todo violencia selectiva, que es la de Calibas, eso es exactamente lo que uno esperaría. Y yo tengo trabajos mostrando que los datos que usamos cuantitativos para mirar presencia con base en violencia tienen un sesgo de medición entre el 30 y 60%. Entonces, hay un montón de conocimiento que generamos a partir de los datos de violencia que se lo achatamos, digamos, a toda la presencia de los grupos armados y estamos dejando por fuera un montón de sitios. El impacto de esto en tu paper es que pueden estar subvalorando el efecto del anuncio si estás dejando por fuera municipios con FARC y ahí también un incremento, o lo puedes estar sobrevalorando si estás solo mirando unos municipios muy particulares donde las FARC tenía un tipo de presencia. Para Estefanía, me pareció muy interesante tu paper y quería preguntarte hasta qué punto es diferente la apropiación de la tierra en zonas donde hay coca y digamos, salen ciertos actores, llega el capital y empieza a haber esta transferencia, digamos, esta apropiación de tierra, con zonas en el resto del país donde no necesariamente hay o hubo coca, pero simplemente empiezan a salir los grupos armados que generaban un riesgo al capital, ¿no? Entonces, quiero ver un poco cómo ves tu historia en el resto del país y pensando incluso si esto es realmente algo muy particular de la coca o simplemente de cómo avanza el capital cada vez que se reducen los riesgos sin pensar en perdedores y ganadores por parte del Estado. Para María Alejandra, quería preguntarte, que a mí me encantan los dos proyectos y tenemos mucha
digamos, consistencia en nuestros resultados mirando cosas diferentes, pero quería preguntarte qué han pensado sobre los mecanismos detrás del contagio, porque una cosa es que yo como individuo decida sembrar, porque ahora entra entre mi menú de opciones sembrar porque el territorio de al lado o el consejo comunitario de al lado sembró. Otra cosa es que esa siembra del consejo comunitario se dé dentro de la llegada de un grupo armado que también está llegando a mi territorio y que transforma el contexto en que yo tomo decisiones. Y ahí la manera en que entendemos esas dinámicas es muy distinto. Entonces quiero ver si lo han pensado, si tienen alguna evidencia. Y por último, para Alexander, aprendí muchísimo porque hay algunos de esos papers tuyos que no había visto y quería hacerte una pregunta un poco más macro, mirando como todos estos años de trabajo tuyo. A mí me sorprendió el trabajo último de Liliana Dávalos en que encuentra, un poco contrario a sus propios resultados anteriores, que lo que causa el mayor daño medioambiental en la Amazonía no es la coca, sino la llegada del Estado. Quería ver eso, cómo lo has leído tú desde tu trabajo para que aprendamos un poco sobre la conclusión macro, un poco del impacto medioambiental de la coca. Gracias. Les voy a pedir disculpas a todos que tienen la mano levantada. Tenemos 8 minutos para las respuestas y la razón por la que estoy tan estricta con el tiempo es porque hay varios que tienen que tomar un avión, entonces, entre ellos los panelistas que van a exponer. Entonces, voy a darle la palabra a los panelistas. Si nos llegan a sobrar 2 o 3 minutos, les daría entonces la oportunidad de que lo conversemos o si no en el break. Sobre la minería ilegal. En las regresiones, ahora la minería ilegal se me está quedando como simplemente un efecto fijo de consejo, porque estoy esperando que Santiago publique su paper de minería y me pase a nivel de pixel los datos. Entonces, por ahora, la minería se me va en efectos fijos y no tengo mucho que decir. Ahora, en la región del Pacífico, como tú bien lo dices, la coca no es la única actividad económica y nunca será. Entonces, siempre es un vaivén entre coca y minería. Ahora, en términos ambientales y sociales, eso no es ninguna ganancia. Entonces, yo creo que también hay que empezar a pensar estrategias sobre cómo formalizar, mejorar la minería ilegal para que sea una verdadera alternativa. Y eso es un proyecto que tenemos, de hecho, con Jimena, tratar de entender. En Colombia somos de las 10 certificaciones ambientales que hay en el mundo para minería artesanal, 5 hay en Colombia. Entonces, tenemos como un potencial de promocionar ese acceso a la certificación, que en lo que otras cosas lo único que hace es darte un precio estable mínimo y una garantía de compra. Entonces yo creo que la minería vía certificación ambiental en esos territorios donde comparte con la coca sí podría ser un camino interesante en términos de sustitución y además es una actividad tradicional que hacen hace 300 años. En tema de que otras estrategias, pues ahí podemos hablar en más detalle, pero una que no mencioné y que me parece muy importante y que yo he identificado como estratégica en los territorios que han sido exitosos en la resistencia es lo que en el Pacífico llaman el liderazgo colectivo, ¿no? Y no es un líder o 2 líderes o 3 líderes que están resistiendo, sino es una escuela de liderazgo. Y eso, entre otras, es una estrategia para la violencia, porque es que literalmente llega el grupo armado y no saben a quién matar. Así de crudo lo digo, o sea, es como es el líder y hay otro líder y le llaman así, escuela de liderazgo colectivo y eso hace que no es un líder, sino la comunidad que hace eco de esa resistencia. Los mecanismos de contagio, eso es algo que tenemos que explorar en el trabajo cualitativo. Preguntamos mucho cómo llega la coca al territorio. Obviamente el trabajo cualitativo es solamente para Buenaventura y pues la historia siempre es la misma, no llega, siempre llega con los migrantes del Putumayo, del Caquetá o con un grupo armado. Ahora, como nuestro pixel es, nuestro nivel de análisis es el pixel dentro del Consejo Comunitario, yo no sé si eso es de alguien o de todo el Consejo o de quién. Entonces es muy difícil saber exacto, porque por eso, de hecho, restringimos que mi vecino fuera por fuera del consejo para garantizar que no es de esa persona. Entonces, yo creo que los mecanismos de contagio es algo que tenemos que pensar y estudiar más, pero en general la historia es que lo trae un foráneo, como dicen ahí. Y luego la cosa pega, literal, y el de al lado dice como, uy, les está yendo súper bien, y así y empiezan a cultivar. O sea, es tan orgánico como eso, pero es algo que tenemos que explorar y no lo hemos pensado en detalle. Creo que para mí era eso. Territorio como víctima, después hablamos, pero pues eso se quedó en papel, ¿no? El río Atrato está sujeto de derecho y si no le han dado derechos a las organizaciones comunitarias, ¿quién va a defender el río Atrato? Pero por ahí lo dejo. Perfecto.
Bueno, bueno, gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, yo lo respondería con otra pregunta que de hecho me gustaría resolver alguna vez. Es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido expansión de los cultivos ilícitos al Pacífico? Porque claramente el tema de la expansión de los cultivos ilícitos no era realmente ni siquiera racional, porque es de las zonas de menos productividad en cultivos. Y es un efecto colateral de la política antidrogas, ¿no? Entonces, justamente cuando hablo de la política contextual de largo plazo e integral, era haber advertido para que esto no pasara, ¿sí? Y fue una tragedia. Realmente yo creo que los efectos colaterales en el Pacífico sí se le deben justamente a una falta de visión de esa. Y creo que en el fondo sabía que iba a pasar. Claro, es un tema de justicia ambiental incluso, porque básicamente en cifras fueron exitosas, los cultivos disminuyeron, pero todos los efectos y los impactos realmente fueron al tema de... Entonces, por ejemplo, el tema de los territorios colectivos de comunidades negras que estaban surgiendo en el 2000, siempre la pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si no hubieran... si no llegaba toda la expansión de cultivos ilícitos? Porque no solamente llegaron los cultivos ilícitos, llegó la violencia y las fumigaciones, ¿no? Antes del 2000, nosotros teníamos cifras, antes del 2000 las cifras eran muy diferentes. Bajos niveles de violencia, no cultivos ilícitos, no fumigaciones, es decir, realmente el Pacífico fue una zona que creo que fue condenada como un efecto colateral de una política que le faltó integralidad, contextualidad y visión de largo plazo. Y bueno, y con eso empato con la segunda pregunta sobre el tema del Estado y el texto de Liliana Dávalos, que no, completamente de acuerdo. Yo creo que pues sigo mucho el trabajo de ella, sería como el octavo relato, será como el transversal. Sí, detrás de esto está eso, justamente. Yo creo que sí, es una buena forma de verlo, ¿no? Claro que nunca me metí con ese tema, pero sí, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que el tema de factor, el tema de los cultivos ilícitos, claro. De hecho, cuando uno mira las causas de deforestación en Colombia, de pérdida, digamos, de diversidad de ecosistemas, los cultivos de uso ilícito no están en primer lugar, ¿no? Entonces, eso no son un factor, ¿sí? Pero sí son un factor, digamos, de desestabilización social, rompimiento de capital social y, digamos, de descomposición, que claramente los más vulnerables, como insisten mucho en las presentaciones, son los que pagan, ¿no? No se visualizan tanto por un tema también, sería un tema que yo llamaría temas de justicia ambiental, cuando coloqué todo lo asociado a efectos colaterales. Listo, no, me quedo ahí como para darle oportunidad a... bueno, una cosa importante, bueno, 2 minutos, no, menos. Me faltó una cosa importante que es que yo creo que las causas estructurales de la ilegalidad se mantienen y por eso de alguna forma, yo tuve una discusión sobre el tema de legalización de drogas hace poco. Yo creo que cuando el tema, por ejemplo, se habla de legalización, que obviamente es otro tema de trabajo, eso no va, aunque debe hacerse, no va a solucionar las causas estructurales. Somos, digamos, un país competitivo en actividades ilegales y básicamente ese traspaso de una actividad a otra va a pasar. O sea, son zonas que de alguna forma tienen como esa visión, ¿no? Entonces, eso que pasa y que existen todas las cosas, sigue pasando. Entonces, no solamente es un tema de cultivo de uso y cocaína, sino un tema de ilegalidad, digamos, presente, que de alguna forma es resiliente y altamente adaptativo. Listo. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Respecto a los PEDETs, sí hemos pedido, porque ¿cuál es la mayor preocupación? Quieren que sustituyan la coca, que es un cultivo que es fácil de sacar en zonas de difícil acceso. Y mi preocupación es que van a cultivar cacao, pero no hay carreteras, entonces de pronto no va a servir de mucho. Entonces lo que sí hemos pedido es las coordenadas de esas carreteras para poder hacer este análisis de listo. Estos son los sitios donde pusieron carreteras, se hicieron el programa. Mire que ahora sí funciona porque es que pueden sacar los productos. Pero desafortunadamente no están estas coordenadas de las carreteras y pues es una invitación que seguimos haciendo y dado que hay tantos colombianos, pónganle coordenadas a todos los datos de homicidios, de carreteras, de colegios para poder hacer estos análisis más ricos. ¿Qué sí te podría hacer? Es interacción con municipio PEDET o municipio no PEDET y pues te la quedo debiendo. Respecto a la presencia de las FARC para Ana, pues sí lo tenemos con distintas definiciones y como tú lo dices, estamos en contra de nosotros. O sea, por hacer esta definición de asesinatos selectivos es el menor efecto. Podemos quitar el percentil 10 para hacer zonas donde más están o acciones bélicas del Centro de Memoria Histórica, los reportes de noche y niebla. Entonces, pues, en últimas, nuestra posición no es cuál es la definición, sino, mira, esta es la que menos nos da, entonces estamos tratando de ser generosos con la política de que no hubo tanta...
Y lo otro es, si hay otro que nos está faltando que no sea violento y nos puedas mandar, en este municipio estaban, según esta medida de presencia de tropas, pues felices corremos la siguiente regresión. Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Un poco sobre esto, por ejemplo, está San Vicente del Caguán, el trabajo que hace Vázquez en Caquetá es interesante porque está San Vicente del Caguán y todo el mundo dice San Vicente del Caguán, municipio FARC, ¿no? Pero él identifica que hay 3 órdenes diferentes dentro del municipio de presencia de FARC. Uno de orden consolidado, otro en disputa y otro, donde no tiene, en un solo municipio. Entonces, claro, problematizar a mí me parece súper importante esta idea del orden y tiene mucho lugar. Ahora, la pregunta sobre medio ambiente como víctima y la visión si la responsabilidad tiene, si FARC tiene responsabilidad. Digamos que eso refiere también a cuál es el papel de las FARC en los territorios y cuál es el, digamos, plantear ahí en términos de las FARC como causante de ciertas dinámicas sobre la coca, toca hilar muy fino, porque sí tiene, en términos de restitución de tierra, sí tiene responsabilidad en expropiaciones y en desplazamientos, sobre todo ahí en el Caquetá, de fincarios, ¿no? De ganaderos. Pero cuando vamos a entender como la dinámica de la coca es otra cosa. Y es, con esto uno las 2 respuestas, que es el modelo económico que se impone, el modelo económico rural, es un modelo político y va detrás también de un orden político. Entonces, no tiene tanto que ver con que sea legal o ilegal, ahorita voy a eso, sino que es un orden político que hasta puede rayar la ilegalidad. Pensemos en Bichada, pensemos en Meta y toda la incursión paramilitar que construyó un modelo político y modelo económico rural. ¿Qué tenemos? Pues palma y agronegocio y ganadería, ¿no? Anticampesino. Y eso en estos términos es legal, ¿no? Pero construido sobre unas formas de expropiación y de violencia muy fuertes. Entonces, digamos que lo legal y lo ilegal no termina tanto teniendo relación con qué tan letal es o con qué tan dañino ambientalmente, porque lo legal puede ser muy dañino y puede ser muy letal y muy anticampesino en estos términos. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, las responsabilidades de los modelos económicos, tenemos que pensar en esos órdenes políticos que se instauran. ¿Y qué orden político se instaura? Digamos que podríamos hablar de qué relación se establece con las FARC en territorios como Guaviare y Caquetá, donde se instauraron ciertos tipos de relaciones, pero no departamentos FARC o municipios FARC, que también sería muy bueno quitar y romper ese concepto para no reestigmatizar, pero ¿qué tipo de órdenes se instauran? Y entonces ahí uno piensa en coca y ganadería, que son los 2 modelos Guaviare-Caquetá, diferente a Meta y Bichada. Y entonces tienen al campesino cocalero desmontando en la colonización, desmontando y desmontando cuando dicen, no, es que el campesino le gusta ir de aquí y allá y no sé qué, no, uno estudia las trayectorias de vida, identifica cuándo se van, cómo se dan las migraciones y son migraciones expulsados por violencia y por pobreza. No es como que van a ver dónde hay más negocio o algo así, no, son rupturas muy específicas de desplazamiento de todos los actores armados, de FARC, de paramilitares y de fuerza pública. Entonces, tienen a un ejército de campesinos cocaleros desmontando tierras, pero que al final es la ganadería la que termina acaparando y quedándose con esas tierras. Entonces ahí tenemos un hoyo negro que hay que investigar, que es el de las 400.000 hectáreas de rastrojo, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Es de alguien? ¿No es de alguien? ¿Qué se hace? ¿Se cultiva? ¿No se cultiva?
¿qué son esas hectáreas? Las 90.000 en el Guaviare, ¿no? ¿Qué explica? Las 120.000 en el Guaviare, ¿qué explica que hayan 120.000 abandonadas? Entonces, claro, tenemos un ejército de cocaleros que se van desmontando y ahí se abren dos caminos. O eres un cocalero que logra, como ellos dicen, aprovechar y puedes tener una pequeña ganadería, o finalmente, la otra trayectoria es que eres un cocalero que termina siendo acaparado por la gran propiedad. Entonces, cuando tú ves el uso del suelo, en estos territorios como Guaviare o Caquetá, son cocaleros abriendo pequeñas ganaderías y en la gran propiedad detrás. Entonces, digamos que hay ¿cómo pensamos las responsabilidades en términos la pregunta es súper interesante, ¿cómo pensamos las responsabilidades ahí? ¿Qué responsabilidad tiene FARC? ¿Qué responsabilidad tiene paramilitarismo? ¿Y qué responsabilidad tiene terceros responsables? Que son realmente los que se benefician y los que pasan siempre de agache, pero es la gran propiedad que uno ve y ve en los postes de ganadería en los dos departamentos. Entonces se hace todo un poco más complejo de asumir responsabilidades. Entonces, responsabilizamos al campesino en territorios donde FARC tienen cierta influencia y cierto orden, o responsabilizamos a la gran ganadería, que finalmente es la que se beneficia y la que se beneficia de esa destrucción, ¿no? O los terceros y el paramilitarismo, que termina también consolidando agroindustria como en Bichada o en Meta. Entonces, digamos que hay unas reflexiones que tenemos que hacer sobre los modelos de desarrollo rural, que iba a decir otra cosa, y que también donde se beneficia las transnacionales, porque ¿para quién va la leche que se produce en Caquetá? Para Nestlé, ¿no? Entonces, de nuevo, es problematizar todo este tema de las responsabilidades, para que no terminemos con estas justas y muy útiles leyes sobre medio ambiente como víctima, revictimizando al más jodido y celebrando y pasando de largo las responsabilidades del gran capital, que es el que se beneficia, y de actores que propician eso, que va más allá simplemente de los actores más lúcidos de la guerra, más notables de la guerra. Que sobre eso va la Comisión de la Verdad, además. Gracias, Estefanía, gracias a todos nuestros panelistas. Lo que va a decir no necesita micrófono. No vamos a hacer break, vamos a seguir con los otros tres, pero pueden salir a tomarse un café y traerlo, ¿ok? O servírselo y traerlo, o si necesitan ir al baño. Pero no se queden mucho tiempo porque vamos a montar las presentaciones y arrancamos. Entonces invito a nuestros tres presentadores, que son David Zamora, Eleonora Dávalos y Andrés Suárez. Al almuerzo, porque me toca seguir.